Listo, buenas tardes, profesora Piedad. El día de hoy venimos a exponer el diseño arquitectónico de la plataforma adaptativa de aprendizaje del Colegio San Bernardo de Torres. Este proyecto fue desarrollado para la asignatura de la arquitectura de software y las personas que van a exponer el día de hoy son Oscar Daniel Camacho, mi persona, y mi compañero Nelson Esteban Cardona. Para la estructuración y diseño de esta solución, adaptamos de manera integral el modelo del método de diseño centrado de la arquitectura, que es el ACDM, y tiene como enfoque la arquitectura como un eje conductor en el ciclo de la vida del proyecto, garantizando que en cada decisión técnica que vayamos a tomar, mitiguemos directamente un riesgo hacia el negocio y el cumplimiento estricto de los atributos de calidad esperados para la institución o para este proyecto. Listo. Para el caso de uso, para entender la pertinencia de este software, debemos analizar el contexto del colegio. Actualmente la educación impartida en la institución es completamente estandarizada. Todos los estudiantes reciben las mismas actividades y exámenes sin considerar sus ritmos individuales de aprendizaje, lo que genera desinterés o bajo rendimiento de algunos de ellos. A nivel operativo, los docentes sufren una alta carga administrativa debido a que los procesos de revisión y calificación se ejecutan manualmente, restándoles valioso tiempo para el acompañamiento pedagógico. Finalmente, la institución carece de herramientas centralizadas en la nube para extraer métricas o reportes rápidos, lo que impide a la mesa directiva identificar tempranamente riesgos críticos como la deserción escolar. Listo. Objetivos de este negocio. Entonces, frente a esta problemática, la planeación estratégica del sistema definió cuatro objetivos de este negocio que son innegociables para pues, viabilizar de forma obligatoria. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? Está enfocado en mejorar el rendimiento académico personalizado de los alumnos. El segundo objetivo está destinado a reducir el tiempo operativo del cuerpo docente mediante la automatización de las calificaciones. El tercer objetivo es proveer una trazabilidad y un análisis a través de métricas que están centralizadas en la nube. Un cuarto objetivo que busca garantizar que el aprendizaje siempre esté al alcance de todos, permitiendo un acceso remoto seguro desde cualquier lugar. Listo, drivers arquitectónicos. A partir de estos objetivos extrajimos las características de software que dictan el comportamiento técnico del sistema. El núcleo de la plataforma lo compone en la característica número uno, utilizando analítica prescriptiva. El algoritmo adjunta el tiempo real, la dificultad del material, según los aciertos y errores de los estudiantes. Esto se apoya en la característica número 2, un módulo transaccional de calificación automática instantánea. Para el seguimiento y la toma de decisiones se implementaron la característica número 3 y número 4, que aplican analíticas descriptivas para reportes individuales de docentes y analíticas diagnóstica y predictiva en la nube para los directivos. Todo esto se consolida bajo la característica número 5, que es un módulo de acceso remoto responsivo multiplataforma. Listo. Casos de uso primario. Entonces, para poder materializar todas estas capacidades, delimitamos todo en casos de uso primario que realmente exigen un esfuerzo arquitectónico muy complejo. Entonces, tenemos el primer caso de uso primario, que es el donde el estudiante interactúa directamente con la interfaz, mientras un motor prescriptivo altera el flujo de las preguntas por cada segundo. El segundo caso de uso es el procesamiento de la calificación de manera automática, en la que se ejecuta netamente por detrás o en segundo plano, donde estamos cruzando todos los datos sin una intervención humana de forma transaccional inmutable. También tenemos el caso de uso 3 y el caso de uso 4, que son los encargados de consumir de forma sincrónica todos los datos históricos en la nube para poder renderizar los dashboards analíticos para el uso de los profesores y de los directivos respectivamente. Listo, tributos de calidad. Basándonos en la norma internacional ISO 25000, definimos escenarios de calidad específicos con trazabilidad directa al negocio. El primero, la eficiencia del desempeño. Establecemos que cualquier pantalla o reporte debe cargar en menos de 4 segundos mediante procesamiento asíncrono. Fiabilidad. El sistema cuenta con tolerancia a fallos. Si el estudiante sufre un microcorte de Internet, el progreso se guarda en el caché local del navegador sin perder información. Usabilidad. El frontend se diseña bajo el estándar internacional de accesibilidad WCAG 2.1, permitiendo navegación por teclado y lectores de pantalla para la inclusión escolar. Seguridad. Protegemos los datos de menores cifrados en reposo de AES 256 y en tránsito TLS HTTPS.
cumpliendo con la ley de habeas data. Y por último, la mantenibilidad. Se asegura aislando responsabilidades para soportar escalabilidad horizontal elástica ante picos masivos de usuarios en exámenes finales. Listo. Ahora vamos con los entornos de operación y las restricciones. Entonces, como restricciones, dejamos tres restricciones que son obligatorias del sistema. Una de las restricciones son que la institución no podrá adquirir hardware local y que toda la infraestructura debe estar alojado en un modelo de la nube. Debido a esto, pues el entorno de operación se divide en tres fuentes, que son el backend, donde recorrerá sobre las instancias elásticas en sistemas operativos Linux. La persistencia se alojará en un motor relacional que está alojado en PostgreSQL y que estará gestionado como un servicio de copias de alta seguridad automatizadas. También con esto logramos que un entorno de cliente sea puramente por el navegador web y pues cualquier dispositivo básico que tenga al menos 2 gigas de RAM puede pues realizar todos los procesos y trasladando todo el procesamiento que es en realidad pesado directamente a la nube. Listo. Para dar solución simultánea a todos los requerimientos analizados en el patrón arquitectónico, seleccionamos un patrón en capas, completando de manera híbrida con el patrón de modelo vista controlador, MVC, para la estructura interna de sus componentes lógicos. Esta decisión de ingeniería garantiza un aislamiento absoluto de responsabilidades. Con esta propuesta, la lógica del negocio del algoritmo adaptativo queda totalmente desacoplada de la interfaz gráfica y de las tablas físicas de las bases de datos. Esto significa que si el día de mañana modificamos la apariencia visual de los exámenes, el núcleo matemático y los datos históricos de notas permanecen intactos y seguros. Diagramas de uso. Entonces, aquí podemos ver en pantalla el diagrama de casos de uso y podemos evidenciar gráficamente todas las interacciones que van a tener los perfiles de humanos con la plataforma. Entonces, por ejemplo, mientras el actor de estudiante interactúa de manera directa con caso de uso número 2, eh, podemos ver que va a estar obligatoriamente incluido en la ejecución del procesamiento de la calificación automática. También podemos ver que en la parte externa vamos a encontrar tanto como los docentes como los directivos que van a interactuar de una manera asincrónica con los módulos de reportes y también de las métricas de progreso académico que están alojados en la nube. Listo. Em, para validar la dinámica transaccional, creamos la vista de comportamiento mediante diagramas de secuencia UML. Para el caso de uso número uno, el flujo inicia cuando el estudiante interactúa con la interfaz UI evaluación. Esta envía una petición HTTP POST segura hacia el objeto controlador evaluación. Este controlador invoca el método para obtener el perfil y nivel cognitivo del alumno desde la entidad perfil académico. Con este parámetro, llama al objeto motor adaptativo usando el mensaje calcular siguiente pregunta. El motor ejecuta el algoritmo prescriptivo en milisegundos, extrae el objeto pregunta seleccionada del banco y retorna al controlador para ser renderizado inmediatamente en la pantalla del usuario. Secuencia de caso de uso número 2, el procesamiento de calificación automática. Inmediatamente después de que el alumno envía su respuesta, se desencadena de manera sincrónica en segundo plano el caso de uso número 2, que es el controlador de evaluación, te transfiere la carga al controlador de evaluaciones. Este componente solicita la validación de las respuestas a la plantilla pregunta, la cual devuelve el estado de éxito o de error junto a la ponderación por dificultad. El controlador calcula la nota final acumulada en memoria y va a mostrar un mensaje que dice guardar historial nota. Al componente de persistencia llamado repositorio de calificaciones, ejecutará una sentencia en ISQL con una sentencia de insert into sobre el nodo físico de nuestra base de datos remota, confirmando la inmutabilidad del registro mediante un mensaje commit OK. Secuencia de casos de uso número 3 y número 4. Modelamos el flujo asincrónico para el caso número 3 y número 4 para la generación de reportes. Demostramos cómo la interfaz de usuario solicita la consolidación histórica al controlador, el cual extrae los conjuntos de datos planos desde Postgres y los procesa devolviendo un objeto formateado en JSON. Esto permite transformar datos transaccionales crudos en gráficos analíticos visuales estéticos de líneas y barras sin saturar el servidor. Asimismo,
El flujo de administración garantiza que cada vez que un docente añade un nuevo reactivo evaluativo, el sistema valide su estructura atómica antes de insertarlo en la tabla física del banco de preguntas inteligentes. Diagrama de componentes. Entonces, pasando a la organización estructural y lógica del software, el diagrama de componentes ilustra cómo es la separación física de la solución bajo un patrón de capas de n niveles. Entonces, en la parte de arriba o en la cima, vamos a encontrar la capa de presentación que expone el componente flexible e inclusive la interfaz de usuario web o de móvil. Este también se comunica con los protocolos HTTPS, que son seguros con la capa de negocio, a la cual fragmenta la lógica en cuatro componentes autónomos, que son autenticación, motor adaptativo, evaluador y calificador. Y también el motor de reportes. Finalmente, todos estos componentes lógicos del negocio dependen de una única interfaz abstracta que tiene acceso a datos de usuario y que está aislado por completo en un motor relacional que es el de PostgreSQL. Diagrama de despliegue. La vista física modela la infraestructura de alta disponibilidad diseñada en la nube para eliminar la dependencia de servidores físicos locales. Cuando un dispositivo de usuario inicia una petición cifrada bajo TLS 1.3, esta es interceptada perimetralmente por WAF para mitigar vulnerabilidades y proteger los datos de menores. Posteriormente, un load balancer distribuye de forma equitativa el tráfico hacia un clúster elástico de servidor de aplicaciones que corren backend en contenedores de Docker. Cumpliendo con los atributos de seguridad estricta, el servidor físico de bases de datos Postgres RDS se encuentra completamente aislado dentro de una VPC sin salida directa a Internet pública, conectada en paralelo a un Node.js Storage dedicado para recursos estáticos. Diseño de base de datos relacionales. Entonces, para poder asegurar una integridad absoluta en las calificaciones, el modelo de datos relacionales se sometió a un riguroso proceso técnico de normalización, en la cual abarcamos tres formas normales. Entonces, la primera forma normal es donde podemos garantizar una automaticidad pura, obligando a dividir campos dentro de nuestros componentes como nombres, apellidos, en atributos independientes, también prohibiendo listas de notas en una sola celda. La segunda forma normal es eliminando dependencias parciales, aislando la información de usuarios, tareas, banco de preguntas e historial de calificaciones en entidades independientes que están interconectadas por llaves foráneas. Y la tercera forma normal es donde suprimimos todas las dependencias transitivas. Con esto podemos garantizar que si se altera algún rol o un nivel de dificultad de un reactivo, no se alteren en cascada los registros históricos de notas blindando la inmutabilidad académica del colegio. Listo, y por último, para dar cierre a nuestra sustentación, queremos destacar tres conclusiones claves del proyecto. Primero, la adopción formal del método ACDM demostró ser una estrategia metodológica rigurosa para la plataforma, permitiendo alinear con precisión las metas estratégicas del colegio con la infraestructura en la nube, reduciendo la incertidumbre técnica antes de escribir la primera línea del código. La segunda, la combinación del patrón de capas y el MVC nos provee un aislamiento efectivo donde el motor adaptativo procesa algoritmos complejos de manera transparente e independiente a los cambios visuales de las interfaces de usuario. Y finalmente, la topología física elástica cloud diseñada y el esquema de bases de datos normalizado aportan una solución robusta ante escenarios de alta concurrencia masiva, resguardando en todo momento la integridad, seguridad e inmutabilidad de la información escolar. Muchas gracias.